Georgina, un gusto, Georgina, muchísimas gracias. Irlanda también. Ya estamos también conectados con algunas personas. Hola, doctor Mina Vera, República Dominicana. Ay, bendito, mis queridos amigos de República Dominicana. Hoy estaba viendo ese un batido que tiene República Dominicana, qué rico. Que es como un sueño, el sueño, no sé cómo se llamaba, ya me voy a acordar. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal es tomar metformina? Pues, ¿prefiere tomar metformina o hacer masa muscular? ¿Prefiere tomar metformina o dejar de usar alimentos que le causan la glucosa alta y por eso tiene que tomar la metformina? Eso es otra cosa. Mucha gente que usa medicación no debería estar usando. Y si es que usa, pero en pequeñas cantidades. No lo que es tanto. ¿Usted qué es lo que pasa? Usted va donde tiene un problema de enfermedad. Endocrinólogo, pastillas. Cardiólogo, pastillas. Traumatólogo, pastillas. Gastroenterólogo, pastillas. Y al fin acaba como una farmacia. Y le pregunto, ¿se siente bien? ¿Se siente bien? Bien, entremos al tema. Johnny, muchísimas gracias. Paulo también. Ani Aguilar Ortega, desde República Dominicana. Exacto, se llama Morir Soñando. Exacto, Morir Soñando. Qué buenazo que es ese. Aunque yo lo hice con leche de almendras, salió igual de rico. Morir Soñando. ¿Cómo me voy a olvidar el Morir Soñando de mis queridos amigos de República Dominicana? Buenas noches desde mi México lindo y querido. Buenas noches, mi querido Guacho, ya le estaba esperando usted también. Buenas noches desde Cuenca, desde Ecuador, y gracias por conectarse. Preguntas. A ver, vamos a analizar, quiero que ustedes me digan qué alimentos alguna vez el médico le prohibió. O tal vez si no le prohibió a usted, ¿qué alimentos le prohibieron a un familiar suyo? Vamos, quiero ver los alimentos, quiero ver qué alimentos les prohibieron y que me digan, doctor, me prohibieron el brócoli por esto, me prohibieron el frijol por esto, me prohibieron el ají por esto. Y vamos a ver si realmente esas prohibiciones valen la pena. Nos prohíben alimentos, pero nos dan a tomar metformina. Eso es interesante. Vamos, quiero ver. Buenas noches desde Perú. Georgia. Serna Fernández. Desde Venezuela, qué chévere, Lenny. Desde Texas, mi querido Marianito, muchísimas gracias. Desde Shushu Findi, Wendy Obando. Vamos a ver, ¿qué alimentos les prohibieron? Vamos, dice, me prohibieron la papa y todos los lácteos. ¿Pero por qué? Vamos, mi querido. Doctor, a mi padre le prohibieron los lácteos. Ya, pero pónganme en por qué. No solo me prohibieron el brócoli, me prohibieron la yuca, me prohibieron la avena, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, les dijeron por qué. Me dice, me prohibieron el brócoli por hipotiroidismo. A ver, vamos a solucionar. Ándame anotando, por favor, José, las cosas que van preguntando por qué prohibieron. Me prohibieron por hipotiroidismo. Sí, el brócoli, dice, los vegetales por exceso de hierro, Madre Santa. Y la carne, la carne tiene 3 veces más hierro que el brócoli. ¡Ay, qué locura, Dios mío! Doctor, una consulta. ¿Debo consumir y qué hábito debo tomar para colon irritable? Fibra. Ya vamos a explicar esto del intestino. Vamos, ¿qué más en TikTok? Doctor, buenas noches. Me prohibieron el ají por el colon irritable. Le prohibieron el ají con... verán. Quédense porque hoy se van a quedar con la boca abierta, pero la boca abierta. ¿Le prohíben el ají? A ver, brócoli, primero respondiendo. Brócoli, todas las crucíferas, que puede ser coliflor, no tienen nada que ver con competir, que usted se tome la medicación para la tiroides y le afecte a la tiroides. Eso no es cierto. Usted puede comer brócoli, puede comer coliflor, siempre y cuando sea alejada 1 hora después o mucho tiempo de que usted se tomó la levotiroxina. Vamos, ¿qué más? José. Marquito, desde Facebook nos dice Gina Torres, le prohibieron zanahoria, plátano y avena a un diabético porque son altos en azúcar. Zanahoria, plátanos y avena porque son... Miren, hay una media verdad, que las frutas tienen azúcar. No, hombre, pero no le prohibieron el chocolate. No, hombre, pero no le prohibieron la cerveza. No, hombre, pero no le prohibieron, ¿qué más? El pollo. No le prohibieron todo lo que... Van a darse cuenta, todo lo que me van diciendo que les prohibieron son alimentos de origen vegetal. Pero nadie le prohibieron los embutidos. Vamos a ir viendo, vamos. Me siguen diciendo, me prohibieron el azúcar y los carbohidratos por ¿el qué dice? Bueno, me prohibieron el azúcar. Me prohibieron la leche por los gases, ya. La leche le prohíbe porque tiene una sustancia que es del azúcar de la leche, que se llama galactosa, que al entrar al intestino ya no tenemos la capacidad de digerir. Pues eso me parece bien. ¿Qué más? Vamos, dice, me prohibieron la Wittig. Wittig es agua mineral, como Topo Chico en México, ¿sí?
que me hinchaba la barriga. Me prohibieron por los triglicéridos la leche y la harina y los fideos. Vamos, ¿qué más? Dice, me prohibieron por los triglicéridos, las harinas, leche normal, papas y arroz. Me prohibieron la leche, ya está. Me prohibieron los jugos de hojas verdes como acelga, espinacas, porque inflaman el estómago, Madre Santa. Y le hacen que coma carne. Ay, vamos, dice, bendiciones, me prohibieron el brócoli y el frijol por la gota. A ver, la gota o el ácido úrico alto se da más por el azúcar y se da más por las carnes. Las proteínas de origen vegetal no tienen mucho que ver, excepto que sean granos secos. Por eso se da granos tiernos, para cuidar eso. Vamos, ¿qué más? Me prohibieron los vegetales verdes por exceso de hierro. Me prohibieron los vegetales verdes por exceso de hierro, pero no le prohibieron el hígado de la gallina, no le prohibieron las carnes rojas. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? Dice, me prohibieron los lácteos por la gastritis. Ya. Miren, quédense porque hay unas cosas interesantes. Vamos a ir. El médico me prohibió las frutas porque soy diabética, Normita. ¿Me habla en serio? O sea, ¿en serio me está hablando? ¿Que le prohibieron las frutas porque es diabética? Qué interesante. Buenas noches. Dice el mango y la banana por la diabetes. Ya, dice, buenas noches, fritos, por fin los fritos y sobre todo en la menopausia. Gracias por educar a la gente. Buenas noches, doctores de Argentina. Soy Alberto. Semillas, espinacas por los oxalatos. Piedras en los riñones. Cuando las piedras en los riñones más se da por el atún, más se da por la leche que por los oxalatos de las... Vamos, buenas noches, doctor. Si como salvado de trigo y luego pan, ¿subo de peso? Pues si es que come pan integral completo, sin manteca vegetal y sin azúcar, lo que sube de peso en el pan es la harina blanca, la manteca vegetal y el azúcar que está puesta. Vamos, dice, soy carnívora y me encanta el café y el queso. Dice, ¿pueden hacer para ir cambiando paso a paso? Ya justo vamos a hacer eso ahora. Dice, una pregunta. Vamos, tenemos algunas otras cosas que las han prohibido. Sí, Vamos. Ángel nos dice, me prohibieron jengibre, alfalfa por lupus. Jengibre, alfalfa. A ver, vamos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los alimentos que les han prohibido son de origen vegetal. Acelga, brócoli, linaza, le prohibieron las harinas, le prohibieron, ¿cómo se llama? Las frutas. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos. Quiero que vean algo que se van a quedar con la boca abierta. Miren, vamos a ver el primer estudio, por favor. ¿Sí? Vamos a ver el primer estudio. Este es un estudio que me lo encontré y me pareció muy interesante. Vamos a ver. Dice, este es un estudio de la American Journal Clinical Nutrition, es decir, de la revista de nutrición clínica de los Estados Unidos. Y este es un estudio interesante. Lo que hicieron fue coger un grupo de pacientes y un grupo de médicos y les hicieron preguntas nutricionales. ¿Cuáles ustedes creen que sabían más nutrición? ¿Los pacientes o los médicos? Respondan. Aquí está el estudio. Si quieren, le pueden tomar un screenshot. Es de American Clinical Nutrition, conocimientos y prácticas nutricionales de médicos en un programa de residencia de medicina familiar. Lo que hicieron ahí fue hacer preguntas verdaderas y falsas a los médicos sobre nutrición y hicieron preguntas verdaderas y falsas a los pacientes sobre nutrición. ¿Quiénes ustedes creen que sabían más nutrición? Vamos a ver. Dime. Doctor, en TikTok están diciendo pacientes. Pacientes. ¿Ya leyó el estudio? Ok. Pues es trampa, hombre. Los pacientes sabían más nutrición que el mismo médico. Actualmente en todas las escuelas de medicina, en el pregrado máximo se darán unas 8 horas de nutrición en todo el entrenamiento preclínico, hombre. Y ellos están prohibiendo la selga, están prohibiendo la linaza, pero van a ver, lo que no les quitan, a veces parece, no creo que sea complot. Es el sistema que la industria alimenticia genera alimentos que necesitan medicación, la medicación necesita médicos y seguimos. La industria alimenticia y vamos ahí mismo. Hasta que las personas se van muriendo, se van enfermando y dicen genética. ¿Qué genética? Hombre, es la comida. Y hoy vamos a revisar eso que me parece bastante interesante. Me dice, los médicos a veces son los peores pacientes. Uy, yo soy buenazo, para eso soy pésimo paciente. Me prohibieron los lácteos para la gastritis. Pues vamos bastante bien. ¿Ustedes saben que la leche tiene azúcar? Hoy vamos a ver. Vamos. Este es un estudio, le pueden tomar. Es un estudio donde se hizo preguntas, imagínense, preguntas a los médicos.
Y pregunta a los pacientes. Oh, sorpresa, que los pacientes sabían más nutrición que los médicos y estaban más interesados en nutrición que el médico. No puedo creer. Pásale, querido José. Vamos a ver. Ahora bien, miren, estamos viviendo una etapa, ya vamos a las recomendaciones, en que en los años 1930, 40 y parte del 50, aquí está, vea, el doctorcito, más doctores fuman Camels que otro tipo de tabaco. ¿Se acuerdan los Camels, los Chester? Eran las marcas de tabacos antiguas. Esta es una propaganda de que los médicos recomendaban fumar a las madres embarazadas para que el bebé nazca sano. Contradízcanle a ese médico eso, pues, en ese tiempo. Es igualito que decir, el médico hoy recomienda coma pollo y coma huevos. Es exactamente igual. Pásale, por favor, quiero que vean otras. Mira, pásale. Dice, esto es bien interesante. Dice, la garganta se irrita menos con Camels. Y el médico recomendando, fume Camels. Lo que podemos hacer es esto. El médico recomendando, coma pollo, coma huevos, coma carne, pan, coma pan nomás ese de rodajas, coma pan. No tome nomás leche. Ya vamos a ver las barbaridades que recomiendan hoy los médicos y las barbaridades que retiran. Y es el sistema. Vamos, pregunta en TikTok. Vamos. Marta pregunta, doctor, quiero una consulta con usted, soy diabética. Ah, chévere. Vamos a poner, ¿tienes ahí el teléfono? Ponle José el teléfono para poderle ver. Vamos, saludos Santo Domingo, buenas noches. Vamos, pásale José, pásale porque quiero avanzar. Esto es bien interesante. Pásale José, pásale. Pásale por favor José. Vamos. Ah, estás poniendo el teléfono, listo. A ver, sigamos de una cosa. Pásale José. Hasta que, miren lo que dice, Chesterfield cigarrillos son muchos más puros que el agua. ¿Que el agua? Vamos a ver. Y la última, que quiero que vean. Pásale, José, porque viene lo más importante. Este es como la compañía de tabacos pagaba a las revistas médicas para que saquen lo que ellos querían. ¿Qué es lo que hoy está pasando? La industria alimenticia hace esto con las revistas científicas y algunos médicos que les usan como charlatanes para comunicarle a usted que le quiten el brócoli, que le quiten, ¿cómo se llama? La avena, que le quiten los carbohidratos. Hagamos un ejemplo. Vamos. Por ahí me dijeron que les prohibieron frutas. Digamos que una fruta que vi que les prohibieron son las uvas. ¿Las uvas tienen azúcar? Sí. ¿Tienen fructosa? Sí. ¿Tienen glucosa? Sí. Pero dígame, ¿usted se puede comer 50 uvas de una sola? ¿Se puede comer 50 uvas? Puede comerse ni las 12 del fin de año, se avanza, peor las 50 uvas. Ahora, la diferencia es que yo me como las uvas, pero me podré comer unas 10 uvas máximo. Pero si me tomo un jugo de uva o un vino de uva, el vino de uva tiene 50 uvas sin la fibra. Eso sí, el jugo no, la fruta sí. Ahora, mire, vamos a ver. El médico le prohibió a esta señora que no coma uvas. Porque es diabética, porque las uvas tienen muchísimo azúcar, no solo las uvas de este color, las uvas del otro color, estas uvas sí se puede tomar, y sí se puede comer uvas, o mejor ni suspenda las uvas. Miren, suspende las uvas, ¿listo? Pero digamos que esta persona se come las uvas y cuando se come, llega la glucosa y la fructosa. Acuérdense que la fructosa nunca está sola en la naturaleza, siempre tiene glucosa. Y comienza a subir la glucosa, pero no igual que el jugo de naranja, no igual que el jugo de uva, no igual que el jugo de mandarina. Una cosa es el jugo y otra cosa es la fruta. Y los benditos médicos hasta ahora no entienden eso, hombre. A ver, vamos. Si yo me como las uvas, va a subir la glucosa, pero de manera controlada. No, ¡fum! Va a subir la glucosa de manera controlada. Si es que sube la glucosa tiene que entrar al músculo y tiene que entrar al hígado. Y para eso lo que hace esto es el páncreas, hace esto, miren. Viene el páncreas, tum, 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 toca la puerta, se abre. Viene el páncreas, tum, 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 toca la puerta, se abre y la glucosa entra. Pero espérense un ratito, espérenme un ratito. La glucosa quiere entrar, pero no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? ¿Porque la fruta es mala? Miren lo que sucede. El médico, dizque que sabe nutrición, le prohíbe comer las uvas.
Porque cuando usted come las uvas, la glucosa sube. Pero lo que no se da cuenta es que hubo otros alimentos que vamos a revisar ahora que le dieron hígado graso, que le metieron grasa en el músculo y por eso el azúcar de la fruta que usted está comiendo no puede entrar al músculo, no puede entrar al hígado y aumenta la glucosa en sangre. Y le dice el médico, ahí está. Le dije, quite la fruta. Pero escuchen, la glucosa o los triglicéridos suben no por la fruta, suben porque usted tiene grasa en el hígado, tiene grasa en el músculo y pregunta, ¿de dónde vino la grasa al músculo y al hígado? ¿De dónde vino? ¿Heredó de su abuelita? Heredó de su papá o tal vez del tío abuelo. ¿Cómo diablos llegó la grasa ahí? Es genético. ¿Genético? ¿Que usted nació con la grasa en el hígado? ¿Usted nació con la grasa en el músculo? Pasa algo interesante, miren. La glucosa quiere entrar y no puede. Es decir, el problema de la fruta, el problema de la avena, el problema del frijol, el problema del pan integral de masa madre que no tiene manteca vegetal ni tiene azúcar, es que cuando comemos estos alimentos suben la glucosa, no porque los alimentos sean malos, sino porque usted está tan mal controlada, se alimenta tan mal, que inclusive hasta la fruta le enferma, hombre. ¿Sí estamos claros? Considere eso. Entonces, ¿cómo yo hiciera? Y les pregunto a ustedes, este es su paciente. Tiene hígado graso, tiene grasa visceral metida dentro del músculo, no puede entrar la glucosa. ¿Qué hiciera usted? Mis amigos de Facebook, mis amigos de TikTok y de YouTube, ¿qué hicieran ustedes para que pueda comer esta persona la fruta? Libremente y sin problemas. A ver, quiero ver respuestas. ¿Qué hicieran ustedes para que coma la fruta? A ver, respuestas de TikTok son los más rápidos. Dice, usted tiene toda la razón. Vamos, ¿qué hicieran ustedes? Miren, es increíble. Usted, si su médico le prohibió frijol, lenteja, garbanzo, le prohibió la avena, le prohibió frutas, le prohibió la selga, le prohibió el brócoli, pues cambie de médico, hombre. Porque de nutrición no tiene la más mínima idea. Pero sí le da metformina, ahí sí le da losartán, ahí sí le da insulina. Pregunta en TikTok, vamos. Acaban de responderle, doctor. ¿Qué? Dijeron ejercicio. Chévere, ejercicio, pero ¿qué más quitaría? ¿Qué quitarían ustedes? Vamos. Comer fibra. Comer fibra. Perfecto, porque la fibra produce llenura. Algo más puntual que está aquí escrito. Aquí está escrito, miren. Sacar la grasa del hígado y músculos. Exactamente. Entonces el médico le dice, señora, usted tiene hígado graso, tiene que tomar pastillas para hígado graso. Pastillas para el hígado graso. Una ciudad no es más limpia porque más se barre, hombre, sino porque menos se le ensucia. Ok, hagamos, ¿quién fue la que dijo eso, José? ¿Tienes el nombre? ¿Cuál es? Saca la grasa. Chévere, Andrés. Andrés Pilas. Bravo. Andrés Bravo. Saco la grasa de aquí. ¿Sí estamos? A ver, esta grasa que tiene el hígado y esta grasa visceral viene de dos fuentes. Pilas con las fuentes. Del exceso de azúcar. No estoy diciendo fruta. Estoy diciendo azúcar concentrada. Hagamos un ejemplo. ¿En cuánto tiempo se come usted? A ver, ¿se come usted una tableta de chocolate? ¿Cuánto tiempo? Hay gente que no hace ni oler. Se come de una sola. Una tableta de chocolate grande casi es 1,5 metros de caña de azúcar. Comas el 1,5 metros de caña de azúcar a la misma velocidad que se mandó el chocolate. No puede. ¿Cuántas naranjas sirve para un jugo de naranja? 5. ¿En cuánto tiempo se toma el jugo de naranja? ¿15 segundos? Cómase las 5 naranjas en 15 segundos. Eso sí se avanza a las 5. Entonces, vuelvo a decir, si yo quiero que esta persona coma frutas, coma avena, coma frijol, lenteja, pan integral, verduras y hortalizas, lo que tengo que hacer es sacar la grasa de aquí. ¿De dónde viene esta grasa? Del azúcar. Y hoy vamos a ver los alimentos que usted compra, cuánto azúcar tiene. Y viene de las grasas de origen animal. Sobre todo hay unas grasas que se llaman grasas trans. Y que está en la leche, que está en los huevos, que está en eso. ¿Sí estamos? Vamos, José, ¿qué dice? Pedro Rivas desde YouTube nos dice, ¿se puede sacar el aire corriendo para quemar grasa?
Si se saca el aire corriendo para quemar grasa, le hago el ejemplo. ¿Usted quiere quemar grasa? ¿Quiere quemar grasa? ¿En serio? Hoy aprendemos. ¿Quiere aprender? A ver, vamos. La grasa se considera un combustible de gasolina de bajo octanaje, bien bajito. No sé cómo, aquí le llamamos extra. No sé en otros países cómo le llaman. La de más bajo octanaje. Aquí le llamamos extra en Ecuador. La de más alto octanaje en México es premium, o aquí le decimos gasolina super, de más alto octanaje. El más alto octanaje es músculo. El más bajo octanaje es grasa. Si usted se saca la madre corriendo y sudando a lo bestia, ¿qué usa? ¿Músculo o grasa? ¿Alto octanaje o bajo octanaje? Respuestas. Grasas vienen del azúcar, grasas vienen del azúcar también. O sea, las grasas y el azúcar generan hígado graso. Vamos. Brenda desde YouTube nos dice, ¿y cómo se quita la grasa del músculo y del hígado? Pero ahorita estamos diciendo. A ver, vamos. Vuelvo a repetir. La grasa es gasolina de bajo octanaje. En nuestro país, extra. La grasa super o premium en México. Alto octanaje es músculo. Si usted hace ejercicio intenso, fuerte, se saca el aire, suda, ¿qué va a usar? ¿Grasa o músculo? Respuesta, vamos. En TikTok responde músculo, doctor. Músculo. Eso quiere decir que si usted le mandó su médico a caminar 1 hora diaria todos los días, y es una persona mayor de 50 años, lo que va a hacer es quemar músculo, se queda con poco músculo y ¿dónde diablos va a meter la glucosa inclusive de la fruta? Y el poco músculo que tiene está lleno ¿de qué? De grasa. Entonces, el problema de prohibir la comida no es porque usted le hace daño a la comida, sino que metabólicamente usted está tan mal que hasta la fruta, que es la comida más sana, la avena en hojuelas, que es un excelente alimento, el frijol y la lenteja, tan mal está que hasta los alimentos saludables le hacen daño. Ahora, alguien dijo por aquí, gracias mi querida, gracias Denita, músculo. Lo que yo quiero es hacer músculo. ¿Cómo saco la grasa del hígado y del músculo? Primero dejando de comer azúcar, pues. No, pero doctor, en mi mesa no hay azúcar. ¿Hay azúcar? Vamos, José. Vamos, regresemos. Alto octanaje. Claro, este es músculo, en otras palabras. Ponle, por favor, José. Ponle, por favor. A ver, miren. Frijol. El frijol, fibra, capacidad antioxidante. Es excelente. Y a usted le prohibieron frijol. ¿Sabe por qué le prohibieron frijol? Doctor, es que yo como estos que están aquí, frijol, lenteja o garbanzo. ¿Saben por qué? A ver, preguntemos. ¿Alguien le ha prohibido el frijol, lenteja y garbanzo? ¿Alguien le ha prohibido frijol, lenteja y garbanzo? ¿Alguien le ha prohibido? ¿Pero por qué? A ver, vamos, en TikTok responde rapidito. ¿Cómo hacerle? Dice Heidi, no me han prohibido. ¿Qué más? Cristina, sí, pero ¿por qué les han prohibido el frijol, la lenteja y el garbanzo? Me dicen que no. Sí, no, sí. ¿Por la sangre espesa? No, ¿me habla en serio? ¿Por la sangre espesa? ¿Por la vesícula? ¿Me prohibieron por el apéndice? Le dicen por la gota. ¿Por la gota o el chorro? No. A ver, ¿por qué prohíben las legumbres? ¿Por qué prohíben las leguminosas o las legumbres? ¿Por qué prohíben estas? ¿Saben por qué? A ver, vamos. Cuando esto que está negro aquí, vamos a ir viendo frijol, avena, frutas. Ya dijimos, frutas ya saben. Esto que está en negro aquí son las heces. Aquí están pasando las heces y esta es la capa del intestino. Aquí pasan las heces. Y lo verde que está aquí es la microbiota. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Esta microbiota, si usted no come alimentos con fibra, no come la avena y no come la fruta con cáscara, esta microbiota se muere de hambre. Porque se alimenta de la fibra. ¿Estamos claros? Y el doctorcito le prohibió que coma el brócoli, que coma el frijol porque le hace daño. Vea, déjense de cosas. Por eso estamos tan mal, hombre. Ustedes vieron ahí. En ese estudio de la American Clinical Nutrition dice que los pacientes sabían más nutrición que el bendito médico. Y es cierto, nuestros pacientes en medicina estilo de vida, si ustedes quieren entrar al programa de medicina estilo de vida, van a aprender todo esto. Todo es basado en evidencia.
Aquí no salimos que nos inventamos. Y es interesante, los pacientes nuestros que salen del programa de medicina estilo de vida, créanme, que saben 10 veces más nutrición que el médico. Nutrición, no hablo cardiología, endocrinología, medicina interna o médico general. Nutrición, saben muchísimo más. Vamos, pregunta de TikTok, vamos. Doctor, le dicen, lo prohibieron por los gases. Se hincha la barriga y por eso... Bien, justo de eso quería hablar. Por los gases. A ver, vamos. Cuando ustedes comen fibra, sea que la fibra venga de la avena o específicamente del frijol, lentejo, garbanzo, cuando llega la fibra, ¿sabe lo que hace la microbiota? ¡Ay, por fin comida! Y como hay comida, las bacterias comienzan a reproducirse. Y las heces se hacen más grandes, más blanditas y hacen más popó. Porque la mayoría de ese popó es un montón de bacterias que se reprodujeron porque usted comenzó a comer fibra. Pero hay un efecto secundario que es pasajero o que se da cada vez que usted come frijol, lenteja, garbanzo y que le produce peditos o le produce gases o platos, como decimos en medicina. ¿Saben por qué? Respuesta. Como llega la fibra a la microbiota, comienzan a reproducirse y al reproducirse sueltan gas. Y este gas sale como los gases por abajo. ¿Estamos claros? Pero si usted comienza a comer fibra durante 2 semanas, crece la microbiota, se estabiliza, ya no tiene para qué reproducirse, se acabaron los gases. Pero el médico le prohibió no comer frijol porque tiene gases. Claro, si come frijol una vez al mes y sus pobres bacterias hacen fiesta cuando llega la fibra y se comienzan a reproducir y usted le echa la culpa al frijol, usted le echa la culpa. Lo que pasa es que sus bacterias se estaban muriendo de hambre y al llegar el frijol se reprodujeron y reproducirse sueltan gas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que usted no come? Si usted no come, miren, es interesante. Esto que está en negro aquí es el popó, la caquita. Ustedes se van a dar cuenta que solo los alimentos alcanzan a absorberse hasta llegar a la sangre. Solo los alimentos. Pero para pasar los alimentos tienen que pasar entre las heces, entre las bacterias, tienen que pasar esta capa de mucina como gelatina, tienen que ser absorbidos por las microvascularidades intestinales, pasar las células y entrar al intestino y ahí pasar a la sangre. Cuando usted no come y le prohibieron de una manera absurda y ridícula comer frijol, lenteja y garbanzo o alimentos que tienen fibra, incluido frutas, las bacterias se comienzan a comer esta capa, que esta capa tiene polisacáridos, que es un tipo como de carbohidratos o de azúcar. Se va esta capa y todo el popó entra. Y todas las bacterias entran. Pero espérese, no solo entra eso. Entra lo que le mandó el médico a comer. ¿Y qué le mandó a comer? Vengan a ver. Ponme los alimentos. Vamos, ponle por favor. Me han dicho que no coma leguminosas porque inflaman. Aguante. No se me vayan, por favor, porque lo que viene en conclusión es clave. Ponme, por favor. Los alimentos, José. Ponle ya los que tomamos fotos. Verán, yo usualmente soy el que hace las compras en casa. Soy el Esperancito. Yo soy la Rosita, la que hace a mí me gusta hacer las compras. Y luego mis hijos, ¿y por qué no compraste esto? ¿Y por qué no compraste esto? O sea, porque yo las compro. Hagamos un ejemplo. Solo miren esto. Esta es una sopa, ¿no? De esas sopas que preparan instantáneas. Pero no le dijo, deja de comer sopa instantánea. Miren, la sopa instantánea tiene harina de trigo fortificada, tiene hierro, excipiente de tiamina, pero tiene enzima E300, tiene acentuadores del sabor, tiene azúcar, tiene saborizante idéntico al pollo, verduras, tiene estabilizante, tiene emulsionante, tiene colorante amarillo. ¿Cuántos porquería química tiene ese alimento? ¿Y cuánto de alimento tiene? Una triste harina fortificada. Y luego, cuando usted come todas esas sustancias químicas, se meten acá. Pregunta, ¿le prohíben la fruta que no tiene químicos ni nada y le mandan a comer esto? Pues pongámonos de acuerdo. Vamos más. Pásale, José. Pásale. Miren, esta es leche en polvo. Leche en polvo tiene leche en polvo entera, maltodextrina. Maltodextrina es un endulzante que es increíblemente dañino para la microbiota. Tiene maltodextrina y ¿qué más tiene? Tiene emulsificante.
¿Y qué creen que hace eso? No, coma nomás de esto, no pasa nada, pero le quita la fruta. A ver, los alimentos, cuando tienen información nutricional es una alerta que le dicen a usted, si usted compra, a mí no me vendrá a echar la culpa que se enferme, porque yo puse en información nutricional que le metí y que le saqué. En este caso, a este le metieron emulsificante y le metieron maltodextrina. Maltodextrina es para que tenga sabor a dulce la leche. La leche normalmente es dulce. Maltodextrina, que es un edulcorante que yo no tomaría. Y ese maltodextrina está en unos batidos que venden para diabéticos y los diabéticos van y se toman, hombre. Y no voy a decir la marca, pero ya ustedes saben. ¿Estamos claros? Es decir, el médico le manda a comer esto y le quita esto que no tiene información nutricional. ¿Por qué creen que la fruta no tiene información nutricional? Porque no le han sacado ni le han puesto nada. Pongámonos de acuerdo. Y espérense, que viene más. Pásale, José. Pásale. Miren, vamos con azúcar. Fui al supermercado y esta leche es leche normal. Usualmente son 240 ml la porción. Acuérdense ustedes que siempre las leches no venden 1000 ml, no venden el litro completo. Venden 900. Por lo tanto, cada una tiene 240, 240, 240, 240. Si estamos claros, cada cuarto de litro. Miren, cada cuarto de litro tiene 13 gramos de azúcar. Nuestro hígado aguanta de 9 a 15 gramos de azúcar por día. Le voy a dar una... ¿Quiere quedarse viuda? En buena onda, aquí entre los dos. ¿Quiere quedarse viuda? Le doy la receta. ¿En serio, doctor? ¿Funciona? Y funciona tan bien que va a tener un año y medio para hacer los papeles y usted se queda con todo. ¿Quiere la receta para quedarse viuda? Vamos. Receta para quedarse viuda. Madre santa, ¿qué estoy diciendo? Pero estoy hablando en broma. Receta para quedarse viuda. Ponle los cereales. Pusimos los cereales aquí. Espera. Primerito. Esta es leche entera. Por cada cuarto de litro tiene 13 gramos. Multipliquen 13. Multiplica 13 por 4, José. 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es 13 por 12? En matemáticas soy bruto, por eso me dicen. 12. Sí. 156. 156 gramos de azúcar tiene el litro. ¿Se jala un litro de leche? Doctor, yo no tomo azúcar. ¿Y de dónde cree que vino la grasa acá? Es decir, el médico le manda a quitar las frutas y le da de comer esta porquería. ¿Por qué será que estaré con el ácido úrico alto? El ácido úrico alto viene por el azúcar, pero no el azúcar que usted tiene en la mesa y que se pone. El ácido úrico alto viene por lo que está aquí. Ahora, receta para quedarse viuda. Pilas. Y esto van a sacar en TikTok. Primero, denle a su esposo leche chocolatada todas las mañanas. ¿Por qué? Miren cuánto tiene un cuarto de litro de leche chocolatada. Híjole, pero no me quites. La leche chocolatada por cada 200 ml, o sea, 2, 4, esa leche tiene 800 ml, el litro supuestamente, que debe ser 1000 ml, tiene 26 gramos de azúcar. Bestial. 26 gramos de azúcar. Como su esposo es goloso, le podrá dar, sería 6, 6, 12, sería 52 gramos de azúcar en leche chocolatada en el desayuno, porque se va a tomar 2 vasos, 2 cuartos de litro. Ahí estamos bien para quedarnos viudas. Segundo, dele cereal de caja. De caja. Dele cereal de caja. ¿Tienes el cereal de caja aquí? ¿Pusimos el cereal de caja? ¿No le pusimos? Híjole, mangos. Déjame ver. Un cereal de caja en gramos puede tener por cada porción 10 gramos. Que se coma 2 son 20 gramos de azúcar. Ya le estamos haciendo que tenga triglicéridos altos. Ya le estamos haciendo que en poco tiempo tenga hígado graso. De ahí la diabetes va a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Todavía tiene chance para hacer los papeles y poner todo su nombre. Tercero, dele huevos. Si es posible, unos 3 huevos en el desayuno. Nos aseguramos del infarto. Pleno. Cuarto, jugo de naranja. No debe faltar. Jugo de naranja. ¿Qué será? ¿Un vaso de jugo de naranja? ¿Cuántos tendrá? ¿Unos 13 gramos de azúcar? No, pero no jugo de naranja hecho en la casa. Jugo de naranja comprado en el supermercado. Es más seguro. Tenemos 50, suma José, 52 más 26. ¿Cuánto va? 52 más 26.
Rapidito. 78. ¿Más 20? 98. ¿Y más 13? 111. 111 gramos de azúcar. Eso quiere decir que en 3 meses su esposo ya está con triglicéridos altos, en 6 meses ya está con prediabetes y al año ya es diabético. ¿No que esto era hereditario? Ahora, no vayan a creer, el Albuja dijo que te dé esto. No, tampoco es así. Te estoy haciendo broma, hombre. ¿Estamos claros? Vamos a ver, ¿qué otros alimentos tenemos? Pásale, José. Esta es una avena, ¿no? ¿Leche líquida? ¿Leche? No, es avena. Sí, es una avena. Verán lo que tiene la avena. Leche líquida entera. Ya. Agua. Azúcar. ¿Cuánto azúcar? 27 gramos de azúcar. ¿En serio? 27. En 250 ml, 27. Quítele la leche chocolatada, dele mejor avena. Más seguro. Más altos los triglicéridos, más grasa en el hígado, más grasa en el músculo, más resistencia a la insulina. Pero no le dé frutas, no le dé frutas. Si le da frutas, le salva. Quítele las uvas, quítele el frijol, dele arroz blanco, dele pan blanco de la tienda. Dice que cuando usted le pone en la funda, después de 2 días la funda está como que le cambiaron el aceite al carro y le aseguro que le va a dar un infarto. Pero hágase la loca. Vamos, miren, la bola de azúcar que tiene, 27 gramos es una estupidez. Y el médico le quitó la fruta, porque la fruta tiene mucho azúcar, señora. ¿Y qué cree que tiene esto? ¿Qué tiene más azúcar, las uvas? O 27, ese no había visto. 27 gramos de azúcar. Y grasa saturada tiene 20. Pues, bueno, tiene 4 gramos. Ahora, vamos a ver los ingredientes. Dice avena molida. ¿Viste que era avena? Avena molida, azúcar, agua, leche entera. Pero miren, de alimento tiene la leche, el agua, que lo mejor que está ahí es el agua, azúcar, avena molida, y de ahí viene lo interesante, emulsificador, estabilizador monodiglicéridos de ácidos grasos, carragenina, goma guar, estabilizador, polifosfato de sodio, ortofosfato sódico, trifosfato sódico, difosfato sódico y monofosfato sódico y sabores artificiales. Y le quitaron las uvas, y le quitaron el mango, y le quitaron el frijol, y le quitaron el brócoli. ¿Se puede imaginar? Hagamos de tiroides. Hagamos una tiroides bonita. Hijo, pero salió fea. Una tiroides simpática. Ahí está. Tiroides. La gente me dice, doctor, y yo estoy gorda por la tiroides. No, no es por la tiroides. Es por los pizzoides, por los tacoides, por los hamburguesoides y los chocolatoides. Digamos que usted tiene problemas de tiroides. El médico le quitó el brócoli. Pero como usted se está comiendo el desayuno para quedarse viuda, va a meter más grasa aquí. Se hace más de peso y como se hace más de peso, usted tiene que tomar más medicamentos para la tiroides porque ahora tiene más células a las cuales hay que mantener. Entonces, si el médico le quitó la fruta y le mandó a comer esa porquería y no le advierte, pues ya le hizo para que tome pastillas. Yo no creo que sea algo por atrás, un nuevo orden mundial, es el sistema. Lo que yo quiero en esta noche es que usted abra las pepas de los ojos, abra su mente, que le caiga el 20, make sense, como dicen los americanos, para que usted diga, a ver. Lo que usted compra en el supermercado no es nutriente. ¿Qué es nutriente? Miren, esto es una clasificación muy bonita que encontré y que me pareció muy interesante poderles comunicar. Déjenme borrar todos estos jeroglíficos que puse aquí. A ver, miren. El alimento se clasifica ahora sí. Primero ven cómo crece el alimento, qué le ponen, qué sustancias le ponen, qué le ponen para que la tierra sea buena y que el alimento sea bueno. O sea, la primera parte es el alimento que está en la tierra. Ven, analizan cómo está el alimento, cómo va a ser. Segunda parte, desde que este alimento llega a la persona, ¿qué interfirió en el camino? Preservantes, aditivos, ¿cómo se llama? Refinado o no refinado. Hagamos un ejemplo. Si yo siembro manzanas en una buena tierra y me como las manzanas, pero si yo siembro manzanas y me como, ¿qué será? Pay de manzana, pues tuvo un montón de procesos de refinamiento y un montón de problemas. Segunda,
Ahora se ve qué este alimento me causa en mi cuerpo metabólicamente. Me daña los riñones, me daña el intestino, me daña el hígado, me daña el músculo, aumenta el colesterol, los triglicéridos. Es decir, el alimento ideal es del que crece en la tierra, no tiene proceso de refinamiento y cuando entra, me sana. Vamos, pregunta a TikTok, vamos. Doctor, ¿con qué reemplazo los huevos? ¿Con qué reemplaza los huevos? ¿Quién le dijo a usted que solo en los huevos hay proteínas? ¿Usted alguna vez ha visto ganado de carne? ¿Ha visto ganado de carne? Vacas de carne. O sea, producen carne. ¿Y a las vacas les dan de desayunar 2 huevitos diarios o 3 para que tengan músculo? ¿O también les dan posiblemente pollo KFC o pollito para que tenga masa muscular? ¿Qué come la vaca? Hay un tipo de carne en Estados Unidos que se llama free range, que es libre pastoreo, que no les dan preservantes ni nada. De paso, donde se puede reemplazar de buena manera, aquí está el reemplazo. Frijol, lenteja, garbanzo, nueces, almendras, por ahí estaban las almendras, nueces, almendras. Tienen suficiente cantidad de proteínas. Yo no como hace 8 años carnes, leche y huevos, ni loco, ni loco. Vamos, pásale. El doctor le pregunta, ¿y la leche recién rallado? A ver, vamos. Lo mejor de lo mejor sería consumir productos de origen vegetal, en su gran mayoría, un 95%, que no hayan pasado una etapa de refinamiento y que en el cuerpo metabólicamente me bajen el colesterol, me bajen el hígado graso, me bajen la glucosa, me bajen la presión y me mantengan todos los parámetros normales. Los parámetros empeoran cuando comemos mal. No es genética. ¿Sí estamos claros? Eso es algo muy importante. ¿Cuál era la pregunta, mi querido Oscar? La leche recién rallada. Ya, ok. Vamos. Más alimentos, ¿no es cierto? Ya no tenemos más. Y eso que solo agarramos poquitos. A ver, si usted quiere comer carnes, prefiero que sean carnes de vaca de libre pastoreo. O sea, que coman pasto. No que le den de comer maíz y que le tengan a la vaca parada engordándole. Porque usted está comiendo grasa. Miren, vayan a ver cuánta proteína comen de una carne y cuánta grasa comen. Y me dicen cuál comieron más. Ahora las carnes tienen casi 1,5 más o el doble de grasa que de proteínas. ¿Y a dónde creen que llega esta grasa? Aquí y acá. Pero si comen carne de alimentos de vacas de libre pastoreo que comen pasto, es menos agresivo. Vamos, un pollo. Un pollo cuando está metido dentro de un galpón tiene la capacidad de moverse de esto. El pollo durante toda su vida solo camina esto. Y es el doble porque realmente es así. Aquí está parado 2 meses comiendo. No hace ejercicio. Cuando usted se compra esa carne, es pura grasa. Y encima fue alimentado con antibióticos. Porque el pollo se hace popó ahí, se orina ahí y come ahí mismo. Y para que no le dé infección de nada, le dan antibióticos. Y el médico le quitó las uvas y le mandó a comer pollo. No entiendo. La verdad no entiendo. ¿Y dicen que sabe nutrición? No entiendo. ¿Será que nos quieren tener enfermos para seguir tomando medicación? No creo. Yo no quiero creer eso, les prometo. No. Y mis amigos dicen, no seas bruto, tía, date cuenta. Digo, puede ser, pero yo no pienso que un médico haya estudiado medicina para tener al paciente tomando pastillas. Hombre. Yo creo que hay mucha ignorancia. Sí, vamos, pregunta. Doctor, le preguntan, ¿por qué los huevos son malos? A ver, no estoy diciendo que sean malos. ¿Los huevos comparado con qué? Si tú me dices los huevos comparado con tocino, pues los huevos. Si me dices los huevos comparado con frijol, lenteja y garbanzo, el frijol, lenteja y garbanzo. ¿Sí? Pues es así. Ahora, lo que quiero decir es, respóndame, ¿por qué creen que esta persona está enferma? ¿Por genética o porque come mal? Y le prohibieron alimentos muy saludables porque hasta los alimentos saludables le hacen daño porque ya viene comiendo mal. ¿Por qué está enfermo? Miren, hay gente que me dice esto, ya voy, José. Hay gente que me dice, doctor, pero su comida, ¿no será que me descompensará? Y la señora viene con hígado graso, colesterol alto, triglicéridos altos, diabética, hipertensa. Le digo, más de lo que ya está descompensada, ¿qué?
¿Qué descompensa hoy a usted y a mí? ¿Qué nos descompensa? La comida, pues. La comida descompensa más que el tabaco. Hoy, la comida es la primera causa de muerte sobre el tabaco, en estudios de varios años. ¿Sí? Vamos, me gusta toda la información y mi favorito el postre. Ya vamos al postre, hijo, Max, ya vamos al postre. Vamos, José, pregunta. Doctor, ¿dónde venden carne de libre pastoreo? ¿Saben qué? Los americanos lo llaman free range. Yo como no, perdón, eso sí, discúlpenme, como yo no como carne, no me he puesto a buscar. Pero ustedes viven en México, en Venezuela, en Argentina, póngase un poquito a investigar en qué supermercado venden carne de pollo o pollo de libre pastoreo o vacas de libre pastoreo que coman pasto. Ahora vamos con el... Miren, estoy haciendo una certificación y nos tocó un profesor que es biólogo, ¿no? Biólogo, que no sé qué. Y nos contó una cosa de los pescados que me dolió el alma. ¿Saben lo que nos cuenta? Escuchen. La mayoría de pescados, de pollos y de carne ya no son de libre pastoreo, o sea, no son naturales. De paso, el libre pastoreo es mucho más caro. Eso sí. Es interesante que él dice, los pescados que comemos ahora son de piscinas, piscícolas, piscinas, creo que se llaman piscinas, ¿ya? Y en esas piscinas se cacan, se mean, les dan de comer y esa agua es recontra contaminada. Cuando sacan el agua de las piscinas y mandan a los ríos, mueren los peces de los cuales sí podríamos comer, que son peces libres, de naturaleza. El salmón, que es lo que más comen los americanos, estoy estudiando ahí, es rojo. El salmón de río, el que sube y el que va a contracorriente. El salmón de piscina es tomate y un sarro de grasa ahí. ¿Se acuerdan? Ponme otra vez, por favor, José. De granja, exacto. Sí, Dios mío, qué mal nos alimentamos. Romina, qué bueno. Miren, usted me hizo la noche, Romina. A Ramonita. Usted me hizo la noche. Porque que una sola persona se haya dado cuenta. Toda la porquería que estamos comiendo. En estudios que hace Stanford, dicen que en un supermercado el 73% de alimentos tienen azúcar. ¿Usted cuando hace papas fritas en su casa le pone azúcar? Está loco. Pues en el supermercado va a ver cuánto azúcar tiene. Va a ver cuánto azúcar tiene. Pone de nuevo lo de los médicos, José. ¿Y ahora qué hay que comer? Cuando yo voy al supermercado, ¿saben lo que hago? Hortalizas, verduras, frutas, vegetales. Me salto a artículos de limpieza. Avena. Compro frejo, lenteja, garbanzo. Checo que tenga bastante fibra. Checo que sea menos procesado, que tenga menos preservantes y aditivos. ¿Y eso cómo? Ustedes, cuando van a un supermercado, créanme, comen el 80% de preservantes y aditivos o el 70% y el 30% de alimento, pero procesado. Qué terrible, ¿no? Es decir, comer ahora es un desafío, comer sano es un desafío, sí, porque hay que saber y hay que saber buscar. Ponle lo de los médicos, José. En mi país, México, se llama, regrésale un ratito, José, en mi país, México, se llama, vivero, sí, pez, exacto, crecen pescados como alimentos, sí, viveros, sí es cierto que he escuchado que se llaman viveros. Doctora Aluja, ¿por qué? Híjole, manos. Doctor, a mí, dice Pedro Pablo Páez, me dice, doctor, a mí en un examen médico me salió colesterol alto y revertí solo con su dieta. Y está normal sin tomar pastillas. Pedrito, ¿saben lo que hizo? Dejar de comer porquería. Miren, Dios hizo un cuerpo tan hermoso que si le damos lo que necesita el cuerpo, ¿saben lo que dice? Déjame, yo solito me arreglo. Dame lo que necesito. Yo solito me arreglo. Yo te curo, pero dame lo que necesito. No me des pura porquería. ¿Estamos claros? Vamos, ¿los frijoles elevan la glucosa? Lo que eleva la glucosa es el exceso de azúcar porque hace grasa y las grasas trans, productos de origen animal. Le subirían la glucosa a los frijoles si usted se comería medio quintal de frijoles todos los días. ¿Se avanza? No. ¿Se puede comer 50 uvas todos los días? Pero en un jugo sí, o en un vino sí. ¿Hígado graso sí tiene cura? Claro, pues. Más bien dicho, la pregunta, ¿sabes cuál es, Dayana? ¿Qué me causa hígado graso? ¿Vieron
¿Se acuerdan la dieta del para quedarse viuda? Esta dieta para quedarse viuda es para hacer hígado graso. Es para hacer hígado graso. ¿Tiene cura? Quite o no se quede viuda. Pues ya le doy la mala noticia, no se quede viuda. Es decir, no le dé leche chocolatada ni avenas. No le dé cereal de caja ni loca, peor a sus niños. No le dé huevos, frijol, lenteja y garbanzo o tofu. Y no le dé jugo de naranja ni jugos, dele fruta. La gente sabe lo que hace. Come mal y va al médico. Deme pastillitas, vitaminas, zinc, magnesio. Solo es esto. Ahora entienden nuestra especialidad y lo que hacemos con nuestros pacientes al revertir. ¿Saben cuál es el problema de que cuando una persona hace una dieta muy sana y tiene descompensado su glucosa, colesterol, hígado graso y lo hace solita? Es bien delicado porque si comienza a bajar la glucosa y bajar la presión y toma la medicación y no sabe quitársela, puede tener problemas serios de salud. ¿A usted ya le ha retirado a un médico la medicación? Porque en medicina, cuando le dan a uno farmacología, le enseñan a dar pastillas, pero no a retirarlas. No hay un protocolo de retirada de medicación. Nosotros tenemos uno que creamos nosotros. ¿Quiere usted entrar al plan de medicina y estilo de vida? Venir a las masterclass, aprender esto. Y si quiere los estudios, pues les damos para que ustedes los revisen. Magali Montes de Oca, decisiones de vida, exactamente, y eso vamos a hablar en el postre. Gracias, doctor, por compartir su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Mari. Doctor, soy delgada, como azúcar y siempre me sale, ahí se le pasó. Siempre me sale colesterol alto. ¿Qué debo hacer? A ver, soy delgada, como azúcar. El azúcar más tiene que ver con los triglicéridos, pero, ¿cuál es su nombre? Marcelita. El azúcar tiene que ver con los triglicéridos, pero cuando como mucho azúcar, por la dieta vamos a llamarle de aquí en adelante la dieta para hacerse viuda. Come la dieta para hacerse viuda, come mucho azúcar, el azúcar se transforma en grasa y se mete va directamente por la vena porta a hacerse hígado graso. El hígado graso hace que se descompense el hígado y no maneje bien el colesterol y comienza a subir el colesterol. Es de chanfle. Ya le he dicho eso. Yo me imagino que todo esto, sus médicos endocrinólogos ya le contaron, solo estamos haciendo un repaso. ¿Estamos claros? Ponme por favor la última parte, ponme lo que te dije, José. Aquí, doctor, revierto. ¿Sí se puede revertir la diabetes? Muy bueno, doctor, sus charlas. Es cierto que el caldo híjole, mango, se pasó el caldo. Dice, doctor, disculpe, voy al gimnasio y deseo aumentar masa muscular. ¿Qué debo comer? Tenemos el video de masa muscular en YouTube, ¿no? En YouTube puede buscar en nuestro video de masa muscular. No, el de los médicos, pásale, José, el de la foto. El de las fotos, miren. Ahora tenemos médicos así. Pásale, José, ponle. Ya no con un tabaco, con un vaso de leche, con huevos, con carne, con pollo. Y con leche procesada, con sopas procesadas. Eso tenemos. Ahora, contradígale al médico. En ese tiempo, decirle al médico que fumar causaba cáncer, el médico le decía, váyase de aquí, usted no sabe medicina. Usted le dice, doctor, pero ¿por qué me prohíbe las uvas y me manda a comer esa avena y esa leche chocolatada? Y me manda a comer pura porquería procesada. Y me quita la fruta que no tiene ni información nutricional porque está totalmente saludable. Pásale, José. Ahora tenemos médicos, pásale a la otra, que dicen que comer huevos, tomar leche, comer alimentos procesados altos en azúcar es mejor que tomar agua. El tabaco no mata tanto como la comida, ¿eh? Y pásale, la última, José. Bueno, que una persona haya reflexionado. Vean, trate de comprar, ¿sabe? La recomendación sería que si compramos todo directo de la tierra, lo más que podamos, y mientras menos procesado sea, menos problemas metabólicos voy a tener. Ahora, muchos lugares y universidades prestigiosas miden la alimentación en base a qué trastornos metabólicos me da, buenos o malos. Y les cuento uno rápido. La gente piensa que tiene antojos o ansiedad loca por comer porque está loca, porque, ¿cómo se llama? O que está gorda porque es vaga, que solo es golosa. Esta comida altera hormonalmente nuestra capacidad de
comer o no comer a tal punto que usted llega por la alimentación con tantos preservantes y azúcar a tener ansiedad por comer. La gente entra al programa a las 2 semanas, se fue la ansiedad. Se fue la ansiedad. Ya no quieren estar picando cada rato. Y encima de eso, el médico le manda, que es otro tema, a comer 5 veces al día. Toda esa porquería. Pues no sé si querrá tener el paciente mucho tiempo, pero se le va a ir el paciente. Más se le va a morir el paciente. Vamos al postre. Soy diabético tipo 2. Ayúdeme, doctor, me dice buenas noches. Puse en acción la mayoría de sus recomendaciones. En 2 semanas estoy viendo resultados. La presión volvió a los indicadores normales. Gracias, bendiciones, usted y su equipo de trabajo. Wilson. A ver, solo he leído, y así, pero aleatoriamente, 2 mensajes de gente que tiene su colesterol normal y tiene su presión normal. ¿Estaremos echando cuento? Pues aquí está. Y todo con evidencia. Vamos. Vamos a poner la musiquita. Ahora sí viene el postre. Sin aditivos, sin preservantes. Un postre sin azúcar, con mucha fibra. Y sobre todo con mucho cariño. Con mucho, mucho cariño. A ver, el versículo de esta noche, no se vayan. No se vayan. Como una vez una señora cuando iba leyendo los mensajes, yo siempre leo los mensajes de Facebook, soy medio curioso. Y me decía, doctor, y encima de todos los consejos, viene lo más refrescante. Reflexionar en la palabra del Maestro, de nuestro buen Dios. Yo siempre digo, es el lujo de Dios que tenemos. Cuenta la historia de una persona que quería entender qué era pertenecer y qué era encajar. Esto hablé con mis hijos. Cuando usted está en su familia, usted no necesita encajar en su familia. Usted pertenece. Pertenece significa, me aceptan como soy, me quieren como soy, como yo pertenezco ayudo, como yo pertenezco me ayudan y no me piden que cambie, excepto que vean algo que no está bien en mí, pero para mejorar, no para adaptarme a algo que sacrifica mis principios. ¿Sí me van a entender? Entonces, pertenecer es un asunto, encajar es otro asunto. ¿Cuándo usted encaja? Tengo un paciente en medicina estilo de vida que me dijo, vea doctor, yo tomaba bastante, fumaba, ejercicio no hacía, realmente comía mal, hoy me di cuenta que comía mal, he dejado los medicamentos para la presión, para la diabetes, pero ¿sabes lo que también he dejado? Y me dijo triste, he dejado a mis amigos. ¿Que dejó sus amigos? ¿Y está triste? Pero no estoy triste porque los dejé. Estoy triste porque me di cuenta lo estúpido que era. ¿Pero por qué se dice así? Porque, doctor, yo sacrifiqué mi salud para encajar con ellos y tener disque amigos. Y fui tan estúpido que casi me da un infarto, casi ya me estaba poniendo mal y prefería encajar que pertenecer a mi familia. Y me da tristeza no porque dejé a mis amigos, sino por lo tonto que fui. Hay un versículo muy bonito que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál era, José? Ahí tenemos, Eclesiastés. Eclesiastés es un libro increíble. Eclesiastés 12, versículo 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A ver, yo le digo algo. Usted si quiere encajar en algún lugar, usted puede mentir, puede engañar a muchos, puede engañar a sus hijos, su esposa, su esposo, puede engañar a mucha gente. Pero a alguien no puede engañar. Y es a Dios.
Mis hijos me decían, sí, pero papi, es que ahora es difícil tener amigos que no fumen, que no tomen, que no hablen malas palabras. ¿Qué quieres? ¿Que me quede botado? No sé si esta recomendación como papá me atrevería a tener la osadía de hacerla de ustedes. Yo les dije a mis hijos, mira, al menor le encanta jugar fútbol y es muy bueno para el fútbol. Y eso me da miedo porque tal vez sea futbolista. Bueno, chévere que sea futbolista, pero dije, pero vas a estudiar a la universidad y te gradúas, aunque sea de zapatero, pero te gradúas, porque si te lesionas en el fútbol se te acabó. Y le dije, mira, ten gente con la que disfrutes. Y disfruta y sea amigo y comparte cuando hagan cosas que no necesites de encajar y sacrificar tus principios, los principios de la casa, tus principios de salud, para que te acepten. No. Entonces me dice, papi, mientras jugamos fútbol estamos, ya cuando salen y se van a tomar, yo ya digo, me voy nomás a mi casa, chao. Y vienen tristes, papi. Es que no, es que ¿qué hago? Encajar no es bueno. Sobre todo si es que sacrificas y te vas en contra de ti mismo. Oigan, hay mucha gente que sabe que se está yendo en contra de sí mismo, en contra de su familia, en contra de sus principios, para disque tener amigos. Y cuando usted se enferma, esos amigos ni bola, ni les van a visitar, hombre. Pero en su casa, que no le pidieron que cambie, excepto que sea algo para beneficio de usted. En su casa, que le aceptaron como es. Cuando usted se enferme, los que van a estar al pie de su cama son ellos. Y cuando algún día, que espero que Dios me dé esa soñada oportunidad de estar con Él para siempre y una vida eterna en la patria celestial, y me diga, todo lo que hiciste yo sé, lo bueno y lo malo. Y les voy a decir algo que dije la otra vez en mi iglesia. No hay ningún pecado tan podrido, tan miserable, tan maldito y tan malo que supere la sangre que se vertió en la cruz y la muerte del Hijo de Dios. No hay ninguna cosa mala, por más mala que una persona sea, más mala del mundo, que supere el sacrificio que Dios hizo. No hay. Pregunta que le hago esta noche. ¿Usted está encajando o usted está perteneciendo a sus amigos? Si está encajando para que le acepten, sacrificando sus principios, esta noche póngase de rodillas en su cama y dígale, Dios, o sea que no tengo amigos. Y hay gente que atiende más a sus amigos, que le hacen encajar sacrificando sus principios y abandonando a la gente donde pertenece. Si tiene amigos, porque dicen que el amigo es más que un hermano, porque se escoge, no me toca. Donde usted pertenezca, donde se acoplen y no le exijan hacer cambios en contra de usted en su comida, en su estilo de vida, en su parte espiritual, en sus principios morales, en sus principios que usted aprendió desde la casa. Oiga, realmente tiene un tesoro. Yo tengo un amigo, bueno, tuve dos, pero uno que éramos uña y mugre en el colegio. Se llama José Moreno. En ese tiempo José Moreno era un jugador de la liga. No era él, pero es mi hermano del alma. De adolescentes éramos pero uña y mugre. Ahora está un poco enfermito y qué tristeza da saber que los compañeros de la leva de uno se van enfermando, de enfermedades que ya no se revierten. Algunos van muriendo y uno va diciendo el tiempo está cerca. ¿Qué tendremos? ¿30 años más aquí? Optimistamente. ¿Y usted quiere seguir encajando y no disfrutar de pertenecer a su hogar y su familia? Vamos a orar. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, por favor, Señor, así como nos has hecho caer en cuenta de lo mal que nos alimentamos, de lo que nos metemos en nuestro cuerpo, no es sano como tú lo creaste.
De igual manera, Señor, haznos caer en cuenta que estamos sacrificando nuestros principios por querer disque ser aceptados en un grupo, por querer supuestamente ganar amigos. Y cuando estamos perdiendo nuestros principios, nos estamos perdiendo nosotros como personas, porque cuando llegamos a la casa nos sentimos más tontos que nadie. Y agradecemos, Señor, y en esta noche queremos apreciar y agradecerte por la familia que nos diste, por la gente que nos ama, que no nos pide encajar, que nos pide pertenecer, ser parte de. Cuando estemos en el lecho del dolor, o más grave aún, el hecho de muerte, sabemos que tú vas a estar ahí, porque tú nos pides pertenecer a ti, no encajar, pertenecer, porque tú nos amas como somos, y de acuerdo a lo que nos vamos acercando a ti, tú nos vas cambiando para beneficio nuestro y de los que nos rodean. Esta noche, Señor, haznos caer en cuenta todas las locuras que hacemos, y a veces automáticamente, y todo lo malo que hacemos en contra nuestro y de los que más amamos, para supuestamente pertenecer y tener amigos en este tiempo. Pero sobre todo, haznos ver cuán valiosos son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, y que muchas veces ni siquiera les decimos gracias ni buenos días, posiblemente ya ni un abrazo. Pero los amigos sí les abrazamos, les cuidamos, les llamamos. Y cuando estemos en el lecho de muerte, tú sabes quiénes van a estar ahí, Señor. Y nos dolerá más porque estarán las personas a las que menos atendimos. Y nos dolerá más porque no están las personas a las que más atendimos. Y nos daremos cuenta que hemos desperdiciado muchos años en cosas que no eran importantes para nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Acompáñanos y llévanos con bien a nuestros hogares, los que todavía nos falta llegar. Gracias por toda esa gran población de diferentes partes, diferentes países. Gracias porque al cambiar los hábitos van mejorando. Y gracias por usarme como instrumento. Solo eso te puedo agradecer, porque de ahí no sé por qué me escogiste. Pero aquí estoy para servirte, Señor. Gracias, en nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos, nos vemos mañana. Anemia. ¿Anemia? Vamos a hablar de anemia. Y de un problema que da a las personas mayores, que es cataratas, que piensan que es terigio. O sea, ¿qué es la carnaza? ¿Qué es catarata? ¿Y qué opciones hay cuando ya no vemos ni con lentes? Así que no se pierdan, mañana a las 20 horas. Bendiciones. Gracias. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Facebook y redes sociales. Cada día son más personas a las que ayudamos a mantener un nuevo estilo de vida. Recuerde que nuestras transmisiones en vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook, Club Dr. Albuja. Los esperamos.